Muchas gracias, pueden tomar asiento. Bendito el nombre del Señor, qué lindo verles en esta noche. Sean muy bendecidos. Yo quiero en este día mandar un saludo muy especial a la nona Costas, que nos mira todos los programas a través de YouTube. Así que, abuela, con todo nuestro corazón, te mandamos nuestro cariño. Gracias por tus oraciones, por tus ofrendas. Saben que ella todos los meses envía para la construcción del templo. Maravilloso gesto. Bendiciones para ella en esta noche. Así que gracias a cada uno por estar aquí. Abrimos la palabra de Dios en Génesis 6, 7 y 8, una historia súper conocida, pero no vamos a mirar de Noé ni la construcción del arca, sino que vamos a mirar 4 no en la vida de Noé. Vamos a tratar de mirarlo desde otro ángulo y vamos a mirar 4 no en la vida de Noé. El primer no que quiero que veamos tiene que ver con que Noé no vivió en una sociedad fácil. Nosotros nos parece que nos tocan los peores tiempos, pero no es así. La de Noé fue muy, muy complicada. Una sociedad a la que Jesús iba a hacer referencia después hablando de su venida. Génesis 6. Capítulo 6, en el verso 5, dice así la palabra de Dios. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el pecado había alcanzado a todo ese mundo conocido en tiempo de Noé. Y era un pecado ya inadmisible en los planes y en el propósito y en el corazón de Dios. Este mismo Dios usó la palabra vio cuando Él terminó de hacer la creación. Y lo que Dios vio en ese momento era algo totalmente diferente, un contraste absoluto. Cuando Dios mira al terminar de hacer la creación, después de hacer al hombre y a la mujer, dice la Biblia que vio Dios y era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero pasó el tiempo, pasaron los años y nos encontramos con Génesis capítulo 6, donde Dios vuelve a hacer esta mirada, pero es totalmente distinto el diagnóstico. Vio Dios que la maldad de los hombres era siempre hacer el mal. Ese era el designio en los pensamientos de ellos. Y designio tiene que ver con intención. No era que habían un hecho aislado de maldad, sino que siempre, constantemente, la intención del corazón de los hombres era hacer el mal. Cuando habla de maldad, no es un acto único, aislado, es un acto constante de maldad. Tremenda la situación de esa sociedad. Más adelante, un poquito más adelante, en versículos 13, 12 y 13, Dios agrega 2 palabras más y dice que la tierra se había corrompido, totalmente corrompida y llena de violencia. ¿Les suena parecido a nuestro mundo hoy? Y llena de violencia. Había llegado a un extremo tal de maldad que Dios decide en su corazón destruir a la tierra y al hombre y todo lo que había en ella. Cuando Jesús habla de su regreso, dice en Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Atención, iglesia, estemos preparados. Atención, iglesia, estemos preparados. El mundo no entendió el juicio que venía y hoy estamos viviendo en circunstancias parecidas. El pecado está creciendo en nuestra sociedad, vamos a hablar de Argentina, pero en todo el mundo pasa igual, de una manera alarmante. Cuando el hombre lucha por correr lo que Dios establece para vivir en independencia, para vivir de espaldas a Dios, lo que trae son consecuencias para su propia vida. Así, por ejemplo, los límites que Dios puso en relación al sexo para cuidarnos, que el hombre fue empujando, trajo como consecuencia relaciones prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales, trajo como consecuencia relaciones entre personas del mismo sexo, de personas con animales, y el mal sigue avanzando y avanzando. Hoy tratan de hacer natural lo que no es natural. Chicos, si tienen allí las fotos, si las quieren poner, esta es una revista de moda, una revista que vende productos por catálogo. Y la revista, dentro de las cosas que ofrece maquillaje. ¿Y qué vemos en la foto? Un muchacho pintadito, labios y ojos, que antes pensábamos solo en una mujer. Y vamos naturalizando, y nuestros niños se acostumbran a ver a esto como normal. Entonces, cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestros adolescentes y veamos lo que está a nuestro alrededor. ¿Tienen la otra foto del...? No. Muy bien, no importa. Otro de los males de nuestra sociedad tiene que ver con los poderosos, que avanzan, y la desigualdad económica cada vez es mayor. Se dan muchas sociedades, no solo en la nuestra. La explotación de nuestros montes, de las selvas, de todo lo autóctono, de todo lo que Dios creó. El Amazonas en 9 años se desmontó más del 9% del Amazonas. ¿Qué nos trae como consecuencia? Lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes, todo tipo de males que antes no teníamos. Se está perdiendo el hábitat de los animales, todo por consecuencia del interés de algunos poderosos en hacer más dinero, no importa el cómo. Una sociedad de hombres egoístas, amadores de sí mismos, que buscan solo su propio interés. Esta es la sociedad. ¿Diferente a la de Noé? No. Era la misma sociedad que le tocó vivir a este hombre, queriendo siempre correr todo lo que Dios nos pone como límite. Cuando ustedes habrán visto la publicidad, está por salir ya en los cines la película Sound of Freedom, y la verdad que cuando leía lo que el productor pone como publicidad para contar un poco de qué trata la película, es aberrante y es dolorosísimo. Más de 500.000 niños desaparecen solamente al año en Estados Unidos. O sea, en un solo país desaparecen 500.000 niños por año. Niños entre 12 y 15 años que los usan para la explotación sexual. Niños a los que
obligan a tener sexo no menos de 15 veces por día, porque para ellos es un comercio. Hasta que los pedófilos dicen, ya no es carne fresca, no me lo mandes más. ¿Saben? Tienen un catálogo, como esta revista que vimos, y con las fotos de los niños, y eligen, quiero con este, mañana quiero con este otro. Hay más de 500.000 depredadores en las redes sociales, todos los días, buscando en las distintas redes fotos de niños que les puedan interesar. Cuidado, no expongamos fotos de nuestros niños en las redes. Fotos en las niños. La trata de personas es un negocio empresarial que mueve más de 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo. Se dice que en poquito tiempo más va a pasar al tráfico de armas y al tráfico de drogas. Pero en el medio están niños, nuestros niños, nuestros jovencitos. Y se me cerró el corazón, porque cuando ya no los quieren sexualmente, ¿saben qué hacen? Los abren y les venden los órganos. Así que para ellos es un negocio completo. Iglesia, despertemos, porque este es el mundo en el que estamos viviendo. Una sociedad llena de maldad, llena de maldad. El tráfico sexual es a todos los niveles. La violencia a todos los niveles. Hay violencia de género, pero hay violencia infantil, hay violencia en los ancianos. En todos los niveles tenemos violencia. ¿Qué pasó con Noé? Vivió en ese mundo. Nosotros estamos en uno casi igual, porque la venida del Señor está cercana. Pero Noé no claudicó en esa sociedad. Y eso me llena de esperanza. Que podemos no claudicar aún cuando nos toque vivir en este tipo de sociedad. Dios había determinado un juicio que iba a ser por aguas. Pero dice el versículo al final, no es el final, sino en el versículo 8, después que Dios dice que va a traer el juicio, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Que en lugar de Noé esté tu nombre y esté mi nombre. Porque nosotros somos salvos por gracia. Es lo que celebrábamos hace un ratito en la cena del Señor. Somos salvos por gracia. Hablábamos mucho con el grupo discipulado este miércoles. El cielo es un regalo. Dios hizo la obra completa. Y lo que Dios dice de Noé es totalmente diferente. Dice el verso 9 que Noé era un hombre justo, perfecto. Entre sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. Un varón justo. Justo significa que Noé se conformaba a las normas de Dios. Tenía como objetivo el agradar a Dios en toda su conducta. Me hace acordar a Daniel, ¿verdad? Esos jovencitos que estando allí en el palacio de un ejército enemigo, se propusieron en su corazón no contaminarse. Y ese es el desafío para mí y para cada uno de ustedes en esta noche. Proponernos, es una decisión, no contaminarnos, no actuar igual que los que están al lado nuestros y hacen lo malo. La segunda cosa que se nos dice que era perfecto, que nunca se equivocaba, no, sino que cumplía
el propósito por el cual Dios lo había formado. Decimos que una heladera es perfecta ¿cuándo? Cuando enfría y cuando conserva los alimentos, ¿verdad? En ese sentido, la Biblia habla de perfección y lo usa también en relación a nosotros. Nosotros somos perfectos cuando cada uno de nosotros estamos cumpliendo el propósito y el rol de Dios para nuestras vidas. También se usa perfecto en el sentido de los rituales. Cuando una persona en el Antiguo Testamento quería ofrecer un sacrificio a Dios, tenía que ser un animal perfecto, o sea, sin ninguna cosa que lo perjudicara. Así es con nosotros. Qué hermoso poder ser varones y mujeres, justos y perfectos, pero dice algo más. Que Noé caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios. Me cautiva esa idea de caminar el día a día con el Señor. ¿Es posible? Sí, porque Dios quiere hacerlo con nosotros. Eso es lo maravilloso, que el Dios del cielo quiere caminar con nosotros día a día. En esta Biblia dice contemporáneos, pero hay la versión que dice perfecto en sus generaciones. Y saben, cuando uno ve la genealogía de Noé, el bisabuelo de Noé fue Enoc. Y de Enoc se dice exactamente la misma expresión. Que Enoc caminaba con Dios de tal manera que Dios se lo llevó un día en ese paseo que hacían juntos y de pronto se encontraron en la puerta del cielo y dijo, bueno, ya que estás acá, entra. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Qué maravilla que este Dios del cielo quiera caminar cada día junto a nosotros. Fue lo que expresó David en el Salmo, ¿no? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Noé era una persona íntegra. Qué palabra tan perdida en la sociedad actual. Integridad tiene que ver con hacer y decir como si fuera todo una sola cosa. No hay diferencia entre lo que digo y lo que hago. Ninguna diferencia. Eso es integridad. Y Noé era un hombre convencido, era un hombre íntegro, un hombre de principios, un hombre de valores. Por eso logró iluminar y penetrar en toda una sociedad. Para estar convencido de algo, nosotros tenemos razones o tenemos creencias que nos permiten sostener algo. Y Noé estaba convencido de en quién creía. Miren, si no estamos convencidos de que Dios existe, si no estamos convencidos del amor o de la bondad de Dios, si no estamos convencidos de que Dios es quien dice ser, somos los más dignos de lástima. Y lo digo con todo respeto. ¿Por qué estamos aquí si no creemos en lo más básico, en lo que se nos revela de tapa a tapa en la palabra de Dios? Busquemos a Dios, caminemos con Él para poder llegar a este convencimiento. Las convicciones de Noé eran fuertes en Dios. Esa fue su manera de poder sobrevivir, poder brillar en medio de esa sociedad.
era un hombre con valores, una palabra que también estamos perdiendo. ¿Qué son los valores? Miraba un listado de una revista que hablaba de 23, por lo menos 23 valores para que una sociedad prevaleciera, fuera fuerte. Yo miraba ese listado y me deprimía, porque prácticamente no hay ninguno en la sociedad de hoy. Ser íntegro es ser, como les decía, lo correcto, me mire alguien o no me mire nadie. Y lo podemos ser en los actos más sencillos. Devolver un vuelto que nos dieron de más. Cosas sencillas, pero que nos hacen diferentes. Hablar la verdad es un valor importantísimo. Hablar la verdad siempre. Las medias verdades no son verdad. La verdad es la coincidencia entre lo que digo y lo que va pasando, los hechos. Qué importante que es hablar la verdad siempre. Ese es el consejo del apóstol. El respeto, la consideración por el otro. ¿Cómo hemos perdido el respeto? ¿Y qué valor tan hermoso es? Tratar al otro con amabilidad, con cortesía. La tolerancia. Si el otro no piensa como yo, inmediatamente es mi enemigo. No, simplemente tiene una idea distinta a la mía, pero yo puedo respetarlo y puedo amarlo aunque piense distinto que yo. ¿Cómo? Por medio de la tolerancia. En tercer lugar, dijimos que la sociedad de Noé no era fácil, que Noé pudo mantenerse firme en medio de esa sociedad. En tercer lugar, Noé no fue desobediente a la voz de Dios. La obediencia es una característica marcada a fuego en la vida de Noé. Obediencia que tiene que ver con la fe. Cuando caminamos con Dios, como lo hizo Noé, Dios, lo vuelvo a decir, revela su pacto a nuestras vidas. Noé supo lo que Dios iba a hacer, aunque no entendía cabalmente lo que el Señor le hablaba. Cuando miramos la obediencia en la vida de Noé, nos deja algunas lecciones. Algunas de ellas son: el que camina en la voluntad de Dios acepta su voluntad aunque no la entienda. Noé hizo todo lo que Dios le dijo, pero no entendía nada, porque Dios le reveló cosas que él ni siquiera conocía todavía. El verbo hacer está 7 veces en este capítulo, si ustedes lo quieren marcar. En el versículo 14, van a encontrar 2. Lo primero que le dice Dios es que haga el arca. Te harás un arca. En segundo lugar, le dice que la va a hacer con compartimientos, con aposentos, dice otra versión. El versículo 15 dice, la harás con estas medidas. En el verso 16 expresa lo siguiente, la harás con una ventana. En el 16 también dice, y la harás de 3 pisos. Mire qué moderno el Señor. No era un edificio, pero ya tenía pisos. Y el verso 22 dice, así lo hizo Noé. Así lo hizo Noé. Qué curioso. No le dejó nada al azar. Noé tenía que hacerlo tal cual la directiva del Señor. La segunda cosa que aprendemos en la vida de Noé en cuanto a la obediencia. La tarea era totalmente nueva para él porque nunca había visto llover y nunca había visto un barco. Dice que el vapor subía de la tierra, ¿verdad?
y mojaba a la misma. Y Dios le habla de lluvia, de un diluvio. ¿Qué será eso?, diría Noé, pero hizo caso, obedeció. Qué difícil que es obedecer cuando no sabemos. Lo mismo le pasó a Abraham, ¿no? Lo hizo salir de su tierra, de sus cosas conocidas, de su comodidad, a una tierra que te voy a mostrar. ¿Pero a dónde vamos? Porque siempre queremos saber a dónde vamos, o solo yo. ¿Cómo? Por lo menos a mí. Qué horrible esa sensación de que no sé dónde voy. No, yo quiero saber todo. Después te obedezco. No, Dios no actúa así. Estirarnos como los bebés en los brazos de Dios. Dios te va a ir diciendo paso a paso lo que espera de tu vida. En tercer lugar, Dios le dijo con qué materiales la tenía que construir. Y la Biblia habla de madera de gófer. Se piensa que podía ser cedro o ciprés. O sea que no elegía cualquier arbolito que lo tenía cerca a la casa. Tenía que buscar las zonas donde había estos dos árboles. No eran muy escasos, pero tampoco estaban en cualquier lugar. Así que era una tarea extra para Noé. Algo muy curioso, que me encanta pensarlo. Cuando miran en la Biblia, no habla ni que el arca tenía motor, no tenía timón, no tenía vela. ¿Y entonces cómo la andaba? Dios la dirigía. Solo Dios la dirigía. ¿Dios dirige mi vida? ¿O yo pongo la vela, o el motor, o el timón, y arranco hacia donde quiero? En relación a los animales, Dios le dice simplemente en Génesis 6:20, vendrán a ti. O sea que Noé no tuvo que salir a domar fieras salvajes. Vendrán a ti. ¿Se acuerdan el tsunami del año 2004? Azotó las costas de varios países asiáticos y hubo entre 200 y 250.000 víctimas humanas, o sea, hombres y mujeres, niños que murieron en ese tsunami. ¿Saben? Casi no hubo animales muertos. Muy poquitos animales domésticos que quedaron encerrados en las casas de sus dueños. Pero los animales escaparon todos hacia lugares altos. Entonces, Dios le dice a él, los animales vendrán a ti. Y por ese instinto del diluvio, que los animales sabían que algo nuevo iba a ocurrir, los animales entraron al arca. Se dice que en uno de esos países asiáticos, elefantes eran los que daban vuelta. No sé si escucharon o leyeron la historia, que los elefantes tenían elefantes adornados, que llevaban a los turistas de paseo por las costas de esa playa. Y de pronto, los elefantes comenzaron a bramar, se enloquecieron, empezaron a tirar a los turistas hacia atrás y salieron hacia los lugares altos. Y de esa manera salvaron la vida a 4 japoneses que los elefantes no pudieron tirar, gracias a estos animalitos. Así que miren, los animales vendrán a ti. En séptimo lugar, durante esos 120 años que Noé estuvo trabajando, clavando madera tras madera o no sé cómo, armando el arca según las indicaciones de Dios, sufrió las burlas y las críticas de todos los demás. Era minoría. ¿Esto qué significa? Nosotros también somos minoría en medio de una sociedad que no quiere creer y que le da la espalda a Dios. Pero Noé se mantuvo. Y dice Pedro que fue pregonero
de justicia. Él seguía hablando del amor de Dios, del plan de Dios, aunque todos se le reían en la cara. ¿Qué hubiera pasado si Noé no terminaba el arca? Noé era la esperanza para el mundo. En Noé nos llegó también a nosotros la salvación por un hombre que le creyó a Dios. Por un hombre que le creyó a Dios. Y aquí qué importante, varones y mujeres que tienen descendientes, que tienen sobrinos, que viven con personas. ¿Qué impacto, qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que viven alrededor nuestro? ¿Nos escuchan orar por ellos? ¿Nos escuchan hablando de Dios? ¿Nos ven leyendo con reverencia la palabra de Dios? ¿Hay una diferencia entre nuestra conducta y la conducta de todos los que están alrededor nuestro y no conocen a Dios? Porque si es la misma que ellos, ¿qué impacto es el que podemos causar? Noé perseveró a pesar de todo esto que tenía en contra. La práctica, y quiero que me escuchen bien con esto, la práctica de la desobediencia que nos suele pasar cuando practicamos la desobediencia a Dios, llega a producir en nosotros que ya no escuchamos la voz de Dios. Y a veces nos preguntamos, pero Dios ya no me habla, yo no escucho cuando Dios me habla. Lo que tenemos que preguntarnos es cuán cerca estoy caminando del Señor o cuánto le estoy desobedeciendo con mis enojos, con mi indiferencia, con mi orgullo, con tomar el timón de mi barco y manejarlo como yo quiero. Porque quiero que sepas una cosa. Dios quiere caminar junto a nosotros. Cuando le erramos al camino, volvamos a Él, pidamos perdón a Dios, nos arrepentimos y comenzamos de nuevo. Y lo que me encanta, el último no. Noé no fue un hombre desagradecido. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo cuando bajó del arca? Fue un altar de gratitud a Dios. Lo primero. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué sería un año metido dentro? Porque suena linda la historia del arca cuando uno la lee con el correr del tiempo, cuando uno ya sabe qué pasó, cómo pasó y sabe todos los pasos. Pero un año encerrado en esa cosa semioscura, porque con una ventanita chiquitita, cuánta luz podía haber, con todos esos animales haciendo sus necesidades en el arco porque no había un baño express. Un año. Dice que entró con 600 años y que cuando Dios le dio la orden de bajar, tenía 601. Un año en el arca. Escuchando algo que no sabía qué era, el ruido del agua, ¿no? 40 días y 40 noches lloviendo. Ay, me encanta la lluvia, pero más de 3 días no la aguanto. Me encanta, digo, ay, qué lindo y llueve, pero ya el tercer día digo, basta. 40 días y 40 noches. Menos mal que eran todos casados y grandes y no había bebés. Pero lo primero que hizo al salir del arca fue darle gracias a Dios. Y dice que esa gratitud subió como un olor agradable al Señor. Dice que Dios percibió un olor grato. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos
realmente y genuinamente gracias a Dios por algo. El salmista decía, el que ofrece sacrificio de acción de gracia me honra. No nos resulta fácil la gratitud, ¿saben por qué? Porque en nuestro orgullo pensamos que todo lo que logramos es por mérito propio. Dar gracias a otra persona significa decirle, estás haciendo algo por mí o hiciste algo por mí. Pero la gratitud debería ser nuestra forma de vida. Rendirle gratitud a Dios todos los días por todas las cosas. David le decía a su propia alma, a su propio espíritu, bendiga todo mi ser tu santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Y este es el desafío, vivir una vida diferente en una sociedad corrompida y violenta, pero una vida que camina con Dios. Les dejo la pregunta que encontramos en Amós 3:3 y con esto cierro. ¿Qué dice el profeta de parte de Dios? ¿Caminarán todos juntos si no estuvieren de acuerdo? Vaya pregunta, ¿no? ¿Caminarán dos juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Muy difícil, porque uno se adelanta, el otro queda atrás. No, yo quiero ir para acá, no, pero vamos para el otro lado. Imposible. Solo podemos caminar con Dios si estamos y concordamos en todo con Él. Que este sea nuestro desafío, que podamos ser luz y sal en esta sociedad. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por vidas tan desafiantes como la vida de Noé, que hemos mirado algunos detalles en esta noche. Esto nos muestra que tu palabra no miente. Tú nos hablas siempre con la verdad. A él le tocó vivir en un mundo difícil, en un mundo tan corrompido como el que en estos momentos estamos transitando nosotros. Pero ayúdanos a vivir vidas como la de Noé, vidas en integridad, vidas con valores, vidas que son sal y luz en medio de una sociedad que se pierde. Señor, perdónanos por nuestra apatía, perdónanos por fallarte tantas veces. Que la obediencia pueda ser nuestro signo, Señor, nuestro sello. Que los demás vean en nosotros hombres y mujeres que caminan tomados de tu mano. Señor, que podamos comenzar hoy, una vez más, porque tú quieres caminar con nosotros. Eso es lo más maravilloso de todo. Y que en nuestros corazones la gratitud sea ese poder en un mundo tan quejoso, que podamos darte gracias en todas las cosas, las que entendemos, las que no entendemos. Tú no nos llamas a entender, nos llamas a seguirte. Y eso queremos hacer en esta hora, seguirte, Señor. Danos la fuerza, danos la convicción, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Danos seguridad en ti, de que tú eres bueno y que eres quien dices ser. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos ayude, queridos hermanos,
a poder vivir vidas como las de Noé. Que vean un Noé en cada uno de nosotros. Y que este mundo conozca al Jesucristo que nosotros anunciamos. Pero que lo podamos anunciar de la misma manera que lo vivimos. No solo de palabras, sino más bien con los hechos. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.